Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, vamos a pasar ahora a una otra entrevista que en realidad estaba pautada al revés, por eso medio estuvimos apretadas con el tiempo, se nos pasó. La entrevista es a Matías Blackstein, que es un investigador del CONICET, biólogo molecular. Él estuvo entrevistado por La Izquierda Diario hablando de la vacuna de Pfizer contra el COVID, que es una vacuna especial, o sea, diferente, que utiliza ARN, o sea, trabaja con el ADN nuestro. Así que, ¿está? Pensamos que ya estaba al aire. Lu, aquí estamos. Ahí estamos. Yo le pregunto eso después. Hola, Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpa que te hicimos esperar, pero bueno, la tenemos, viste, iba a hablar Maristeles Vampa y justo nos avisó que tenía un problema con los horarios y disculpanos, pero sabía, cuando vos dijiste que podías más tarde, te agradecimos muchísimo. Matías, nos interesó muchísimo el artículo que leímos de La Izquierda Diario sobre la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y nos gustaría que expliques para la gente cómo es, o sea, qué tipo de vacuna es, cuál es la diferencia con las otras vacunas, como para que se pueda entender el diferente análisis que habría que hacer de las consecuencias, bueno, lo que vos un poco comentás en esa entrevista. Así que bueno, si nos explicas un poquito, te agradecemos. Dale, cómo no. Bueno, primero, gracias por la invitación y bueno, segundo, un honor venir después de Maristeles Vampa, una ídola. Sí, realmente. No. Bueno, y dicho esto, dos aclaraciones. Una, la primera, todo lo que yo voy a decir de aquí en más no es ni debe ser interpretado como un discurso o una argumentación antivacunas. Por el contrario, no. Soy una persona pro vacunas. No digo porque ustedes lo digan, sino porque hay mucho antivacuna, mucho discurso antivacuna circulando y muchas veces se presta a confusión o se tergiversan algunas cosas que uno dice y realmente yo confío en la vacuna. Muy válida tu aclaración. Bien, segunda aclaración entonces. No soy ni virólogo, ni inmunólogo, ni epidemiólogo, o sea que no cuento con ninguna de esas expertices. Sí soy biólogo molecular, biólogo celular, trabajé mucho tiempo durante todo mi doctorado y durante también toda mi tesis de licenciatura con ARN. La vacuna esta de la que vamos a hablar está hecha de ARN y mucho de lo que yo trabajé y sigo trabajando consiste, o sea, trabajo en cáncer, o sea, mi área de investigación es el trabajo en cáncer y trabajo mucho introduciendo en células humanas fragmentos de ADN o fragmentos de ARN para expresar distintas proteínas dentro de la célula, que en definitiva es un poco lo que tiene que ver con esta nueva tecnología. Ajá. Bien, esas son las primeras dos, simplemente para introducir lo que después voy a decir. Sí. Bueno, dicho esto, la novedad es que esta vacuna, en particular la de Pfizer, al igual que otro de los desarrollos se están llevando adelante, se basa efectivamente en esta molécula que es el ARN. Ahora en un ratito voy a explicar qué es esta molécula. Otras se basan en ADN y otras se basan en tipos de vacuna más tradicionales, que son los que se han empleado hasta ahora a lo largo de la historia. En general las vacunas son para combatir distintos tipos de patógenos, en general bacterias o virus, y las vacunas más tradicionales que se han utilizado hasta la fecha se basan o bien en el patógeno inactivado, es decir, variantes ya muertas del patógeno, que no tienen capacidad de generar, en el caso de bacterias muertas, en el caso de un virus que es un ser al límite de la vida, son variantes, digamos, del virus que no tienen la capacidad de infectar. ¿Sí? Sí. Además de este tipo de vacunas
con virus o con bacterias inactivadas, se ha trabajado mucho con versiones atenuadas, es decir, que sí tienen capacidad de producir algún tipo de infección, pero como son variantes atenuadas que tienen distintos tipos de mutaciones, no son capaces de generar ningún tipo de respuesta mayor, no son capaces de infectar muchas células ni de producir los síntomas normales asociados a su patogenicidad, ¿sí? Y además de estas versiones inactivadas y atenuadas, muchas veces se trabaja con la producción de pedazos, de fragmentos de estos virus o bacterias, por ejemplo proteínas, por ejemplo la cápside viral, algún azúcar. Por ejemplo, nosotros mismos, como parte de un proyecto que ha sido subsidiado en este momento por la Agencia de Ciencia y Tecnología, estamos produciendo un pedazo de una de las proteínas del virus, con la idea justamente de tratar de generar tratamientos terapéuticos contra el virus. Y una cuarta opción que se ha utilizado es la producción de una toxina, de un pedazo de la toxina que produce el patógeno, que no tiene la capacidad de ser tóxica, pero sí de producir respuesta inmune. Esos son los cuatro métodos o técnicas tradicionales que se han empleado. Obviamente en su momento llevó mucho tiempo de testeo, en principio en animales, después en pequeños grupos de seres humanos, luego en grupos más grandes, y luego de varios años de ver que no genera ningún efecto secundario colateral, esas técnicas que yo te acabo de relatar, que a priori no era obvio que no iban a producir ningún tipo de efecto secundario, Claro. Luego de ver que no producían ningún tipo de efecto secundario, bueno, ahí se empezaron a probar y a probar para ser utilizada en gran escala y generando campañas de vacunación. ¿Hasta ahí fue claro lo que comenté? Sí, totalmente. Bueno, ahora aparecen estas nuevas tecnologías que entran más dentro del territorio de lo que podría llamarse terapia génica. La terapia génica implica introducir en nuestras células fragmentos de lo que es la información genética, que podría ser información genética en forma de DNA de nuestras propias células, o en este caso lo que es la información genética del propio virus. Hay virus que tienen su información genética basada en ADN, igual que nosotros, y hay virus que tienen su información genética basada en ARN. Tal es el caso del coronavirus. En nuestro caso, los seres humanos tenemos, como te decía, toda nuestra información basada en ADN, el genoma humano, consiste en esta molécula que es el ADN, y utilizamos el ARN en general, o sea, sirve para muchas cosas a lo largo de la vida y en particular de los seres humanos, pero son pequeñas copias de cada uno de los genes del genoma humano. Cada gen del genoma humano tiene la capacidad de producir, tenemos miles de genes, y cada uno de estos tiene la capacidad de producir al menos una copia de ARN. En general son muchas más. Y este ARN es un mensaje que básicamente le dice a la célula, este gen trae este mensaje, tenemos que producir tal proteína, ¿sí? Esta es una generalidad, también sirve para otras cosas el ARN, pero en términos generales, cada uno de los genes genera un mensajero en forma de ARN y luego produce una proteína con alguna determinada función. Pero nuestras células humanas también tienen la capacidad de producir proteínas a partir del ARN de cualquier otra cosa, de un ARN exógeno, por ejemplo, el ARN del virus. Entonces, si nosotros logramos introducir dentro de nuestras propias células un ARN que no tiene la capacidad de producir todo el virus, sino solamente una partecita de una de las proteínas del virus, que es particularmente la que reconoce al receptor de cada célula por el cual se mete dentro de cada una de nuestras células, si nosotros metemos adentro de nuestra célula ese pedacito de ARN, nuestras propias células van a generar esos pedacitos de proteína, van a generar una respuesta inmune, y esa respuesta inmune es la que esperamos y tenemos la expectativa de que genere una respuesta, genere anticuerpos y funcione como una vacuna, que a partir de ahora, cuando en nuestro caso seamos infectados por el virus, ese virus no produzca la gripe o la muerte de la persona, sino que sea contrarrestado directamente por la respuesta inmune generada por las proteínas que produjo nuestra propia célula una vez que le metimos el ARN adentro. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió esto? Genial, Matías. Luciana, acá del Parque No Se Vende. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Interesantísimo lo que explicás, está buenísimo saber de fondo de qué se trata esta vacuna. Teniendo en cuenta que no existe ninguna vacuna de ARN testeada hasta ahora,
quizás las dudas que surgen y la incertidumbre de tanta necesidad realmente de frenar esta pandemia es quizás por qué en nuestro país y en dónde se van a probar estas vacunas, si es que así es. Bien, arranco de lo primero que me decías, ¿no? La cuestión de que esta vacuna no fue testeada. Las vacunas de ARN se empezaron a desarrollar en los últimos años y empezaron a ser testeadas, ¿no? Es decir, todavía no fueron lanzadas al mercado de manera masiva, es decir, todavía no existen campañas de vacunación masiva como podría ser para otras enfermedades como la viruela, el sarampión, el tétanos. No se ha hecho esto con ninguna vacuna basada en ARN. Sí se han empezado hace años ya los primeros testeos en animales y en particular para lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus se han hecho los primeros testeos en animales y también en grupos muy reducidos de personas. En una de las vacunas con grupos de 45 o 70 personas, en otras vacunas ya incluso en el orden de los cientos o pocos miles de personas, ¿sí? O sea que se han iniciado esos testeos, pero una cosa es el testeo y otra cosa es pasar a aplicar esta vacuna a cientos de millones o a miles de millones de personas. Una cuestión importante es que no es que la vacuna se va a probar solamente en la Argentina, no es que solamente utilizan a la Argentina como conejillo de India, sino que esto efectivamente se testea en otros países y necesitan que haya gente de distintas poblaciones, de distintas etnias, de distintas razas, con distintas, digamos, características propias de cada lugar, pero también con diferente circulación de virus y posiblemente distintas cepas del virus, ¿sí? Entonces eso es importante. Acá en la Argentina se testearía, en todo caso, de manera voluntaria y gratuita, es decir, no se le pagaría a la persona, pero en otros lugares del mundo sí se le paga a la persona por hacerse el testeo, lo cual también genera la primera de las preguntas, es decir, ¿quiénes son las personas que se testean en cada país? Por ejemplo, acá se habla mucho de que los test se van a hacer en el sector de salud porque el sector de salud es de los que está más expuesto. Pero habría que preguntarse si efectivamente esto es algo para que esa persona que es personal de salud se ponga contenta porque la va a proteger, o si el hecho de todavía no saber bien qué efectos a mediano o largo plazo va a tener es algo que le tendría que traer mayor preocupación dentro de la cual ya tiene, digamos, ¿no? Sumada a la que ya tiene por el hecho de estar permanentemente expuesta al virus. Claro, también teniendo en cuenta, además de eso que mencionás, Matías, teniendo en cuenta estos laboratorios y su historia, digamos, y el contexto, también habría que ver después el costo de esas vacunas para que toda la población pueda acceder, ¿no? Exactamente. Entonces ahora sí voy a la parte más peliaguda del asunto, tratado de explicar lo más objetivamente y lo menos anti posible toda esta cuestión. La realidad es esa, y la vacuna de RNA, si bien permitiría que todo se desarrolle de manera más barata, más rápida, más flexible, o sea, el hecho de que funcione, si esto funcionara bien, y yo efectivamente creo que si funciona bien, es un golazo porque es mucho más fácil hacer una vacuna y cambiar de vacuna cada vez que aparezca un virus nuevo si está basada en ARN que si está basada en cualquier otra cosa. Es el método más sencillo, más rápido y más barato. Eso es cierto. Lo que no es cierto para mí, y eso es lo importante, es, número uno, que ya sepamos que efectivamente no produce ningún problema, ningún efecto secundario, y como decís vos, la cuestión de la duda sobre lo que tiene que ver con el lucro empresarial de las recontra grandes empresas y megacorporaciones que están atrás de esto. Hay muchísimo dinero puesto en esta escalada hace años. Efectivamente, por ejemplo, la fundación Bill Gates hace rato que viene poniendo millones de dólares para el desarrollo de estas vacunas. Lleva mucho tiempo poder conseguir el aval para que estas vacunas pasen a ser aprobadas, y esta es la situación ideal, entre comillas, de contexto como para poder lanzar rápidamente al mercado aquello que antes tenía problemas para ser lanzado al mercado porque efectivamente no se sabía que fuera inocua. Mi gran problema y mi gran duda es, uno, lo que acabas de decir. Primero, que se testee en Argentina no te asegura, y de hecho, incluso cuando lo planteó Pollack, él dice, esto en principio nos daría mayor probabilidad de que nos llegue la vacuna, pero ni él mismo lo sabe. De hecho,
Claro. Estados Unidos ya supuestamente ha comprado 100 millones de estas vacunas, o sea, ¿qué capacidad tiene de generarse 40 millones más para abastecer a nuestro país en particular? Entonces, primero, que no hay ninguna seguridad. Segundo, que Pfizer ya avisó que no iba a entregar esta vacuna al costo, o sea que efectivamente iba a haber lucro alrededor de esta vacuna. Pero lo más importante es que en todos lados, y esto es lo que a mí más me llama la atención, y sobre todo dentro de la comunidad científica, que se hable tan livianamente de que está garantizado de que en las personas en las que ya se testeó no produce ningún efecto. Claro. ¿Cuándo? Claro, exactamente. Primero, yo lo que sé es que no produjo ningún efecto grave en los primeros días o semanas, pero no puedo decir que pasa al año, ni que pasa a los 5 años, ni a los 10 años. Tampoco se puede, o sea, eso no se puede decir de nada. El mismo Pollack lo decía, bueno, un caramelo Subus te puede generar una respuesta alérgica y tener un gran problema. Pero la realidad es que no es lo mismo introducir RNA, hacer transfección de nuestras propias células con material genético, que comer un caramelo Subus. Entonces, habría que ver si efectivamente es más complejo un órgano y un organismo, y en particular el ser humano, que una célula en particular. Y aparecen ahí toda una serie de complejidades que en general nuestro reduccionismo que tenemos nosotros como biólogos moleculares y la gente que hace investigación vinculada con biología, muchas veces no nos permite ver que hay posibles efectos que escapan a la intuición, que sería muy importante testear. Yo no sé si esto a los 10 o 20 años genera cáncer. No tengo elementos para saberlo, pero sí tengo suficientes elementos como para no poner las manos en el fuego de que esto el día de mañana no te produce cáncer o una enfermedad autoinmune, o algún problema en el riñón o en el pulmón, que es lo que han generado otras vacunas. Tal cual, también teniendo en cuenta que estudios de este tipo, prospectivos, de mucho costo, no van a ser pagados justamente por estas grandes empresas que determinan qué es lo que se estudia y qué es lo que no se estudia, ¿no? Exactamente, ellos no se van a hacer cargo. De hecho, ya ha habido muchos casos en los cuales la misma Pfizer ha sido denunciada por casos en Nigeria con muerte de niñas por la cuestión de la vacuna contra la meningitis. Ha sido denunciada Pfizer por no vender al costo y por lucrar, y por no poder producirse vacunas por producción pública o por otros laboratorios porque tenían la patente. Es decir, se han juntado centenares de miles de firmas para pedirle a Pfizer que baje los costos. Entonces, todo eso no augura nada positivo en ese sentido. Y hay otra cuestión muy importante. Claramente el virus, el coronavirus 2, está produciendo estragos. Tenemos ya más de 15 millones de casos positivos a nivel mundial. Tenemos en el orden de cuántas muertes tenemos ya en este momento, más de 500.000, creo que 600.000 a nivel mundial, más de 600.000 a nivel mundial, 641.000, o sea, claramente es grave lo que está pasando. Pero también la otra cuestión que hay que marcar es que la enorme mayoría de las personas que habitan el mundo, ¿no? Estamos hablando de los miles de millones de personas, o bien no van a contraer el virus, o bien lo van a contraer y van a ser asintomáticos, o bien lo van a contraer y van a tener una gripe leve, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con agregarle a esto un experimento masivo de vacunar con ácidos nucleicos, sean de ARN o ADN, a cientos de millones de personas o a miles de millones de personas que por ahí no tenían ningún riesgo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Y vuelvo a decir, no es en contra de la vacuna. Sería muy interesante contar con una vacuna que sea inocua. Pero a mí, si me preguntás, para dar esta vacuna, en principio trataría de probar con vacunas, con métodos convencionales que ya sabemos que a lo sumo van a producir alguna respuesta, alguna fiebre, pero que no se basan en meter material genético dentro de nuestras células que todavía no sabemos cómo funciona. Testearía primero en grupos mucho más reducidos para asegurar que no genere ningún efecto secundario. Incluso sigue siendo controvertido que efectivamente pueda generar inmunidad a largo plazo, o que incluso no pueda ser peor. O sea, existen enfermedades, por ejemplo el dengue, o existen otros ejemplos en el cual para determinadas cepas tener ya anticuerpos o tener cierta respuesta te puede generar una respuesta inmune peor. Claro, entonces, que hasta el momento tengamos 50 o 70 o 100 o 200 personas que no han tenido mayores problemas, no es que no han tenido problemas, han generado envejecimiento, dolor de cabeza, decaimiento, en algunos casos incluso le bajó la cantidad de glóbulos blancos.
lo reportan eso, si uno va a la fuente, al paper original, hay personas que le han bajado los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un efecto grave? No en cada 100 personas o cada 500 personas, pero ¿qué pasa si tenemos un efecto grave cada 1000 o cada 10.000? Pero pensar en una vacuna aplicada a miles de millones de personas. Una locura. Tal cual. Bueno, excelente, Matías, escucharte. Muchísimas gracias, súper aclarador tu mensaje. Interesante abrir el debate, ¿no? Porque son muchas cosas que se manejan, digamos, en mesas muy reducidas y que la población en general no tenemos idea acerca de todo esto. Te agradecemos inmensamente. Estamos a dos minutos de tener que cerrar el programa, pero bueno, nos quedan muchas preguntas, Susana, ¿o no? Obviamente, así que Matías, lo primero que nos había interesado era saber que vos expliques de qué trabajas, porque me dijo Marina que te preguntara, pero hoy no va a poder ser. Así que seguramente te vamos a llamar de nuevo y seguiremos charlando. Dale, cómo no, les agradezco a ustedes, muy chiquito, le digo para cerrar, el planteo no es no se vacunen, no se testeen, no se ofrezcan como voluntarios, háganlo, pero informadamente en todo caso, que quien vaya a hacerlo lo haga informadamente y no le digan que es obvio o seguro que no hay ningún efecto colateral. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Matías, chao, chao. Bueno, y ya vamos cerrando, Lu, porque se termina el programa, llegan las 9 y se nos está yendo el operador, se está, mira, ahí está agarrando, se está levantando, está poniendo toda la ropa, así que Marisa la desalojamos del control, así que... qué programón hoy, qué un lindo programón. programa, la verdad, Sí, para el próximo viernes los esperamos en el Parque No Se Vende. Chau, chau. Chau, chau.